Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la fiesta de los primeros frutos. Ya en el episodio anterior hablábamos acerca de la primera resurrección. Pero vamos el día de hoy entonces a hablar acerca de esta fiesta, los primeros frutos, una de las fiestas del Eterno, una de las fiestas que Dios habla en su palabra que se le celebre a Él. De hecho, vamos a comenzar por el principio. En la primera instancia donde se menciona esta fiesta de los primeros frutos es en el libro de Éxodo. Y esto ya es después de la salida de Israel de Egipto, es cuando se menciona esta fiesta. Ahora, esto no significa que no se haya guardado nunca antes, solamente que es la primera vez que se menciona en la Biblia. En Éxodo 23, en el versículo 15, Dios dice lo siguiente, le da esta instrucción al pueblo de Israel. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días como les ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto, y ninguno aparecerá delante de mí vacío. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando hayan recogido los frutos de sus labores del campo. Aquí Dios está dando 3 fiestas separadas, y son realmente 3 temporadas de fiesta, porque de lo que está hablando este capítulo en el contexto es de venir a traer ofrendas al Eterno. Y la primera es la fiesta de panes sin levadura. Ya ellos habían prácticamente celebrado, aunque estaban obviamente en movimiento, en transición, saliendo de Egipto. Y de hecho, Dios ya acababan también de guardar para Éxodo 23. Ya habían también pasado la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores. Vamos a ver un poquito más adelante que esto ocurre en Éxodo 20, cuando se dan los 10 mandamientos. Ese fue el día de esta fiesta de los primeros frutos. Aquí esto simplemente lo estamos dando a manera de marco de referencia. Está hablando acerca de las fiestas del Eterno, las 3 fiestas grandes, las 3 temporadas de fiesta. Habla acerca de la fiesta de panes sin levadura, que es el comer pan sin levadura después de celebrar la Pascua. La Pascua es, recordemos, cuando el ángel del Eterno pasa sobre y no mata a los primogénitos del pueblo de Israel en Egipto, solamente a los primogénitos de los egipcios, de hombre y de bestia también. Y después de eso salieron a prisa, ¿verdad? No tuvieron tiempo de leudar, y Dios les dice que tienen que celebrar esa fiesta, esa semana, como esa fiesta de panes sin levadura, comer panes sin levadura por 7 días. Y la siguiente fiesta de la que estamos hablando ahora es la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores. Son los primeros frutos. Y dice, los cuales han sembrado en el campo. Es una fiesta, ¿verdad?, de cosechar esos primeros frutos. Y vamos a ver un poquito más adelante de qué frutos está hablando. Y ya después habla de la tercera fiesta también, de la fiesta de la cosecha. Y esta es la cosecha mayor, la cosecha grande, ya dice al final del año o a la salida del año, hablando de las temporadas de agricultura. Estamos hablando de la fiesta de la cosecha de todos los frutos al final del verano, ya principios del otoño. Vamos a ver también que en el mismo libro de Éxodo Dios vuelve a hacer referencia a esta misma fiesta por otro nombre. En Éxodo 34, en el versículo 22, dice lo siguiente: y observarán la fiesta de las semanas, de las primicias de la cosecha de trigo. Entonces aquí nos está diciendo que esta fiesta de los primeros frutos, como ya leímos, es la fiesta de los primeros frutos de sus labores. Y dice que es de la cosecha de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo, la cebada, los granos se cosechaban primero, se cosechaban durante el verano. Y es de lo que está hablando. Ahora, ¿por qué se llama la fiesta de las semanas? Dice que es la misma. ¿Cómo sabemos que es la misma? Lo vamos a leer un poquito más adelante ahora en Levítico. Pero está hablando de esta misma fiesta. Primero le llama la fiesta de la cosecha de los primeros frutos y después le llama la fiesta de las semanas.
Vayamos ahora entonces al Levítico 23, que es el capítulo donde están enumeradas todas las fiestas santas del Eterno. Aquí en el capítulo 23 de Levítico, en el versículo 15, antes de este versículo, habla acerca de la instrucción de la gavilla mecida, de el primero de los primeros frutos, ese primer manojo de trigo que tenía que ser ofrecido a el Eterno, y eso tenía que ser durante la fiesta de panes sin levadura, que es realmente en la primavera. Y hablando de esa fecha, aquí en Levítico 23:15 dice, y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, y este es un sábado semanal, dice, después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 sábados completos serán. Y esto, el hecho que nos dice 7 sábados, aquí está dando a entender de lo que había explicado en Éxodo 34, que es la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque son 7 sábados. Y esto del sábado, en realidad la nota ahí dice que implica que son semanas completas, comenzando en domingo, donde comienza la semana, y terminando en sábado. 7 semanas completas, 7 sábados completos serán. Entonces por eso decimos que el sábado es durante los días de panes sin levadura y la Pascua, pero es el sábado semanal, no es el primer día, que también es un sábado anual, ni es el último día. Y dice en el versículo 16, incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Entonces estamos hablando de 7 semanas completas, de 7 días cada una, que da un total de 49 días. Por eso dice que al día siguiente, al séptimo sábado, después del día 49, sigue el día 50. Dice, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Y es importante que nos detengamos aquí un momento, porque está hablando de esta fiesta, está hablando que es en el día 50 donde se tiene que traer esta ofrenda de harina fina, y son panes, y aquí, a diferencia de la fiesta de panes sin levadura, estos panes sí son leudados, y son los primeros frutos del Señor. Después dice, la ofrenda en el versículo 18 y 19, habla de las ofrendas que se tenían que dar junto con estos panes que se tenían que ofrecer, con estos panes en la fiesta de las semanas o de los primeros frutos, como se le llama. Y después dice en el versículo 20, hablando de estas ofrendas, dice, y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor, con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote. Entonces, esta es la fiesta de los primeros frutos, que hemos aprendido que es del grano, es en el verano, y que se tienen que contar 7 semanas completas para llegar a celebrarlo, la fiesta de los primeros frutos a el Eterno. Y se tienen que ofrecer estos panes de los primeros frutos. Dice también en el versículo 21 aquí mismo que es una santa convocación en este día. Es un día santo, es un sábado anual, y dice será estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Ahora, vamos a Éxodo 19, porque aquí se explica en qué día el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Dice en el versículo 1 de Éxodo 19, en el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al lugar desolado del Sinaí. Llegaron en el tercer mes después de que habían salido, pero el mes 1 realmente no se cuenta como uno, es el primer mes, el segundo mes, y en el tercer mes, o sea, 2 meses después, es cuando llegaron al lugar desolado del Sinaí. Y aquí dice que en ese mismo día se refiere a ese día de la semana, el mismo día de la semana que salieron de Egipto, que fue en el 5.º día de la semana. Ese 5.º día de la semana, que hoy llamamos jueves, ese fue cuando salieron usando el calendario hebreo calculado. Porque en el calendario hebreo calculado, la Pascua cayó en
un martes en la noche. Bueno, el día de miércoles fue el día de la Pascua, pero se celebra a la puesta del sol del martes en la noche. El miércoles en la noche empezaron a salir, pero ese día ya era el jueves, en realidad, el quinto día de la semana. Ese mismo quinto día de la semana llegan al Sinaí y después dice en el versículo 10, aquí mismo en Éxodo 19, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén listos para el tercer día, porque en el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces ya estaban ahí. Y esto fue después de que ya había subido, el jueves ya había subido Moisés a hablar con Dios. Esto lo puede leer usted en su Biblia, en el capítulo 19 de Éxodo. Y ya había subido, ya había traído las palabras al pueblo, y después volvió a subir el viernes. Y ahí es donde le dice Dios, santifícalos hoy y mañana, y estén listos, laven sus vestidos, estén listos para el tercer día. Entonces el viernes y el sábado habían de ser santificados, de lavar sus vestidos, de prepararse para el domingo. Entonces ahí estaba lo que había dicho, que el Señor iba a descender a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Y aquí dice, bajando al versículo 16, aquí mismo en Éxodo 19, y sucedió en el tercer día, en la mañana, que habían truenos y relámpagos y una nube densa sobre la montaña. Y el sonido de la trompeta era excesivamente duro, así que toda la gente en el campamento temblaba. Y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios. Y ellos se pararon en la base de la montaña. Y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y la montaña entera temblaba grandemente. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba, y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Aquí es donde entonces Dios baja al monte Sinaí, y en el capítulo 20 de Éxodo es donde Dios da los 10 mandamientos al pueblo. Fue un acontecimiento tremendo. Fue maravilloso lo que Dios hizo de bajar y hablar con el pueblo. Su presencia estaba allí. La trompeta sonó. Y era una trompeta y era un sonido muy muy fuerte. Pero había truenos y relámpagos y esta nube densa porque Dios había bajado con su presencia. Dice que Dios mismo escribió con su dedo en esas tablas de la ley los 10 mandamientos y se los dio a Moisés. Y en la historia obviamente sabemos lo que sucedió. Sabemos que también después que Moisés se enojó, ¿verdad? Y rompió las tablas de la ley, y después Dios volvió a escribirlas en otras tablas, las que fueron puestas en el arca del pacto. Pero este fue un acontecimiento grandioso cuando Dios da su ley por primera vez, escrita aquí por primera vez a su pueblo. Ya esta ley ya estaba, como ya hemos estudiado en otros episodios, ya esta ley de Dios ya se le había dado desde Adán y Eva. Ya estaban esas leyes en movimiento, porque lo primero que creó Dios fue el sábado, porque Caín pecó, porque todas las leyes ya estaban decretadas. No fue la primera vez que Dios dijo que, por ejemplo, no cometerás asesinato. Caín fue culpable del asesinato de su hermano y fue maldito por ello. Pero fue cuando Dios habló directamente con Moisés, con el pueblo de Israel. Fue un acontecimiento maravilloso y es el principio, ¿verdad?, del pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, pasando ahora al Nuevo Testamento, porque todo esto, recordemos, todo esto ocurre en la fiesta de los primeros frutos. Vamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, porque está hablando de esta misma fiesta, de la fiesta de las semanas, de la fiesta de los primeros frutos y realmente de la fiesta de Pentecostés, que eso es lo que significa Pentecostés. Pentecostés significa 50, y como ya vimos, hay que contar hasta el día 50 y ese día entonces celebrar la fiesta. En Hechos 2, versículo 1, dice lo siguiente: y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar.
Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Ahora no vamos a entrar en detalles de lo que significa hablar en lenguas, pero aquí dice en idiomas, son idiomas conocidos y había un propósito porque estaban todos ahí reunidos de diferentes lugares, de diferentes países con diferentes idiomas, pero estaban todos y Dios dio eso como evidencia de que a través de su espíritu ellos podían hablar en otros idiomas, para predicar, para profetizar acerca de lo que había sucedido. Recordemos que fue la fiesta de Pentecostés, el 50º día, ¿verdad? Después del día 1, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ascendió a su Padre. Y ahí es cuando estaba siendo cumplido en ese día 50, ese domingo, primer día de la semana, después de las 7 semanas cumplidas que ya leímos, ese día de Pentecostés fue cuando Dios dio el Espíritu Santo a todo el pueblo. Este fue cuando lo dio por primera vez. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y es algo maravilloso entender entonces el significado, parte del significado de esta fiesta de los primeros frutos. Porque está hablando de los primeros frutos. Sabemos que el primero de los primeros frutos es la gavilla mecida, la que se cortaba y se ofrecía, que fue cumplido cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a su Padre. Él es el primero de los primeros frutos, pero hay otros primeros frutos que se cosechan en esa primera cosecha, y esa fiesta de la primera cosecha es la fiesta de Pentecostés. También representa una cosecha para Dios, pero son los primeros frutos. Y vamos a leer un poquito más adelante cómo explica quiénes son esos primeros frutos. Y después la otra fiesta, la fiesta de la gran cosecha, al final del año, la fiesta de los tabernáculos, está hablando ya entonces de la gran cosecha, no de los primeros frutos, sino del resto de todos los frutos. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos 12. El apóstol Pablo aquí es muy importante porque está explicando el significado, está explicando el último cumplimiento, cómo se cumple y cómo se llena el significado de esta fiesta. Comenzando en el versículo 18, empieza a hablar acerca de lo que ya leímos en Éxodo 19. Porque no han venido al monte que podía ser tocado y quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad y el torbellino, y el sonido de la trompeta, y la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y tan espantosa fue la visión que Moisés dijo: estoy grandemente asustado y temblando. Sino han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa, y a la iglesia de los primogénitos registrada en el libro de vida en el cielo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Es muy, muy interesante lo que dice aquí porque está dando esa explicación. Ya no se están acercando, dicen, no se están acercando ustedes a esta montaña con fuego, al torbellino, no, están viniendo al monte Sión, ya a una innumerable compañía, dice, de ángeles, y a todos, a los espíritus de los santos que han sido perfeccionados. Está hablando de lo que hablábamos en el episodio anterior de esa primera resurrección. Está hablando de esos primeros frutos. Está hablando de ello. Y esto lo entendieron los apóstoles porque es algo que habla la palabra de Dios y Jesús se los dio a entender a todos sus discípulos para que ellos predicaran el evangelio del reino de Dios. Y
Y aquí lo explica el apóstol Santiago, en Santiago 1, lo explica de manera perfecta. Dice exactamente lo que es y después lo vamos a corroborar también en el mismo libro del Apocalipsis. Pero esto es lo que representa esta fiesta, que es una fiesta que Dios ordena que se guarde para siempre, en cualquiera de sus habitaciones. ¿Por qué? Porque tiene un significado a futuro, no solamente en el pasado, con el dar los 10 mandamientos, sino que también, no solamente con el pasado, con el haber dado el Espíritu Santo a todos sus hijos, que es un regalo de Dios. Y hablando de regalos, vamos a leer lo que dice aquí en Santiago 1, versículo 17. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión. De acuerdo a su propia voluntad, Él nos engendró por la palabra de verdad, para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Este es un propósito maravilloso para todos aquellos quienes Dios está llamando en este tiempo. Y como ya hemos explicado, Dios no está tratando de llamar a todo el mundo ahora. De otra manera estaría fallando miserablemente, pero no es así. Dios tiene un orden, Dios tiene un plan. Y parte de este plan incluye esta fiesta de los primeros frutos. Está diciendo que todos aquellos que por su propia voluntad hemos sido engendrados, dice, por la palabra de verdad, por Cristo mismo, porque Él es la palabra se hizo carne. Y Él dijo que Él iba a mandar ese Espíritu una vez que hubiera subido al Padre. Y lo envió por primera vez en la fiesta de Pentecostés, fiesta de los primeros frutos, también llamada fiesta de las semanas. Y dice que para que pudiéramos ser este tipo de primeros frutos de todos sus seres creados. Primeros frutos en su familia, primeros frutos en su reino. Porque el propósito de Dios es que lleguemos a ser parte de su familia, que lleguemos a ser sus hijos nacidos en su reino. Porque no hemos nacido del Espíritu aún. Hemos nacido de agua, hemos nacido en la carne, pero no hemos nacido aún en el Espíritu. Y es importante que entendamos la magnitud de esto. La fiesta de los primeros frutos es maravillosa porque encierra muchas cosas históricas, pero también proféticas acerca de la resurrección de los primeros frutos. Vamos al libro de Apocalipsis, porque aquí se nos explica claramente quiénes son y nos da las características de quiénes son estos primeros frutos o qué representa al final el último cumplimiento de esta fiesta de Pentecostés o de primeros frutos o de las semanas. En Apocalipsis 14, versículo 1, dice: y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, teniendo el nombre de su Padre escrito sobre sus frentes. Entonces oí una voz desde el cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y oí el sonido de tocadores de lira tocando sus liras. Y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono, y delante de las 4 criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144,000, quienes fueron redimidos de la tierra. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres, porque son vírgenes. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y ningún engaño fue encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Aquí nos da la explicación a futuro, la profecía, de lo que significa esto. Está hablando de 144,000 que son redimidos de la tierra, que son comprados por un precio. Dice que son comprados como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Está hablando de esto. Está hablando del monte Sión. Ahí es donde están. Es de lo que estaba hablando también el apóstol Pablo en Hebreos. Estaba hablando acerca de esto mismo. Este es el verdadero significado de la fiesta de los primeros frutos, de la fiesta de Pentecostés, que estamos ya próximos a celebrar. Estamos en ese conteo entre la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de Pentecostés.
esos 50 días, esas 7 semanas completas. Esta fiesta representa algo maravilloso porque es la fiesta de los primeros hijos de Dios. El primero de las primicias es Jesucristo. Por eso dice que es el mayor entre muchos hermanos, porque Él es el buen pastor. Y todos los que estamos buscando a Dios, que Él abra nuestros ojos, este es nuestro destino. Nuestro destino es seguir al Cordero donde quiera que va. Es ser redimidos como primeros frutos para Dios. Porque los que están siendo llamados ahora, como ya leíamos en el episodio anterior, son aquellos que son benditos, que tienen parte en la primera resurrección, que son parte de este grupo pequeño de primeros frutos. La gran cosecha viene más adelante, es parte del plan de Dios. Dios lo tiene todo planeado. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Claro que nos dé libre albedrío a todos, pero esta es una fiesta maravillosa. Si Dios está abriendo sus ojos ahora, es porque lo está llamando, lo está invitando a ser parte de estos primeros frutos, de estos redimidos de la tierra, para ser primeros frutos para Dios y para el Cordero. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.